¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo proyecto que se llama Un poco de todo, el cual voy a estar haciendo con un gran escritor, con Vicente García Campo, a quien antes de nada le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días desde Texas. Hola Luis, buenos días desde Llinars del Vallès, aquí en Barcelona, en España. Aquí tenemos un tiempo inestable, está lloviendo y nevando. No sé qué tal tiempo tenéis por allí. Pues por acá ya, como podrás ver, ya en camiseta, así que ya hace calor en estas tierras desérticas de Texas. Y Muy bien, muy bueno, bien. amigos, el propósito de este podcast, pues es hablar, bueno, como se titula un poco de todo, pues valga la redundancia un poquito de todo. Yo creo que estaremos hablando de literatura, de filosofía, pero déjenme les cuento que Vicente pues ha escrito varias obras. El día de hoy vamos a hablar acerca de quiénes serían los 10 escritores, pues no más importantes, pero quizás más representativos, sobre todo para alguien que está empezando o que quiere empezar a leer literatura española. ¿Quiénes son los que nosotros recomendaríamos, cuáles obras? Pero antes de eso, amigos, me gustaría que Vicente nos hablara un poquito de lo que él ha escrito. Él es premio Desnivel de literatura y corrígeme, Vicente, creo que es Desnivel en el 2014, ¿verdad? ¿O 2013? 2015. 2015, bueno, 2015 y también premio Camilo José Cela 2018. Sí. Es dramaturgo y novelista, así que Vicente, pues háblanos un poquito de tus obras, qué tipo de literatura haces. Yo sé que te gusta el deporte, sé que te gusta la montaña, es decir, es una escritura pues de campo, por así decir, o no tiene nada que ver. ¿Qué nos puedes decir, Vicente, al respecto? Bueno, de campo lo es, por supuesto, porque mi segundo apellido es Campo, así que siempre va incorporado el campo en mi literatura. Pero después siempre he sido deportista hasta que el deporte me retiró. No sé si era mi abuelo el que decía que las virtudes o los defectos no los dejamos nosotros, sino que nos van dejando ellos a nosotros. El deporte es una de esas cosas que me ha ido dejando a mí con el tiempo. Y ese hueco que me dejó el deporte lo he ido sustituyendo con la literatura. Si os fijáis, he empezado a escribir muy mayor, prácticamente tenía 45 años, aunque he sido lector toda la vida, ¿eh? Siempre he sido muy buen lector. De hecho, mi primera carrera universitaria fue ingeniería industrial y recuerdo una asignatura de segunda carrera mecánica que la suspendí porque justo antes de empezar el examen me dio por coger el Quijote. Empecé a leer el Quijote, no lo pude soltar y suspendí el examen de mecánica. Así que me tenéis ahí en septiembre estudiando mecánica técnica como un descosido por culpa o gracias al Quijote. Desde luego, a día de hoy considero que mereció la pena suspender aquella asignatura técnica. Mi literatura es diferente en función de si escribo teatro o novela. Cuando escribo teatro procuro tocar temas de actualidad, no demasiado psicológicos, y buscando siempre agradar al público, agradarlo entre comillas. O sea, procuro que las obras de teatro sean habitualmente comedias y de enredo. Cuando escribo novela me olvido. Soy otro Vicente, un Vicente mucho más introspectivo. En todas las novelas, aunque el marco suele ser deportivo, suelo incluir también una parte de psicología. Por ejemplo, Sin Fronteras, que es la novela que ganó el premio Desnivel, los dos protagonistas principales son, por un lado, un corredor de trail y por otro, una pintora. ¿Con esto qué consigo? Consigo enfrentar dos facetas de la vida que en mí siempre están incluidas, la parte artística y la parte deportiva. Quien dice deportiva dice la parte de acción. Es un poquitín también lo que intentaba, a lo mejor de otra forma, Pío Baroja en su momento, del cual seguramente creo que comenzaremos a hablar. Sí, era lo que te iba a comentar, Vicente, que tú tienes pues una carrera antes de ser escritor, pues que se relaciona más con la ciencia, ¿no? Con la ingeniería y se me vino a la mente precisamente Baroja, que era médico. Se me vino a la mente,
bueno, ahorita mi mente está un poquito apagada porque es viernes y es muy temprano. Luis Martín de Santos, también que también tenía Sí, no era sé, médico también. era médico, y sí era Luis, ¿verdad? No me acuerdo del Sí, apellido, lo Luis mejor Martín Santos, Luis sí. Martín Santos. Bueno, Eh, Gabriel Celaya, el ingeniero, Juan Bennett Bennett, también. Bennett, ¿verdad? Claro. Entonces, pues hay una larga tradición de escritores que, que antes de ser escritores, pues se dedicaron a la ciencia y que descubrieron su vocación, pues un poco tarde, pero pues nunca es tarde, ¿no? Se me vino a la mente este cantante Javier Crae, no sé si lo conozcas, que también empezó Sí, ya sí, pues bastante mayor a sus 40 años, haciendo sus pininos, y pues se volvió una institución en la música cuyas letras pues también tienen bastante valor literario. Y Vicente, antes que nada, ¿dónde se pueden conseguir tus obras para la gente que le interese leerte? bueno, mis obras aquí en España en cualquier librería se pueden conseguir y allí en Estados Unidos, desde luego a través de Amazon, seguro que se pueden conseguir. Las editoriales con las que trabajo yo tienen buena distribución, entonces no habría ningún problema en conseguirlas. Quizás las obras de teatro costará un poquito más, pero en cuanto a las novelas, sobre todo en editorial desnivel, no hay ninguna. Es fácil conseguirlas en Estados Unidos, ¿eh? Perfecto. No tendréis ninguna dificultad. Bueno, yo creo que esta es una de las grandes ventajas de Amazon, que, que pues se pueden conseguir obras que antes no se podían conseguir, aunque pues lamentablemente es una empresa que se está comiendo a las empresas pequeñas, ¿verdad? Es un monopolio que se está creando, pero pues esa ya es Sí. otra historia. Y de esta, bueno, mencionaste el deporte, eso se me hace muy interesante, esta literatura que tiene que ver con el deporte. Practicabas fútbol, ¿no? Es lo que, a lo que No, te, no, hacía atletismo. Era ya. corredor de medio fondo. Ah, Era ok, corredor de medio fondo. Lo que ocurre es que en mi generación, aquí en España, hubo corredores de medio fondo impresionantes. Estaban, no sé si los conocerás porque tú eres más joven, pero estaba Fermín Cacho, que fue campeón olímpico en 1992, Abel Antón, que fue campeón del mundo en el 99. Bueno, fue una generación. En aquel momento en España se dio una situación peculiar, porque nosotros, yo nací en el 66, somos hijos de padres que trabajaron mucho. Teníamos de todo, pero no nos sobraba de nada. No es como ahora, que aquí en España a los niños les sobran prácticamente todo. En aquel momento no nos faltaba de comer, empezaba a haber una cierta estructura, pero eh, el deporte o los estudios eran una manera de promoción social, algo que hoy en día ha desaparecido, por desgracia. Aquí en España el deporte no tanto, pero los estudios parece ser que sí. Pero en aquel momento era muy importante, tanto el deporte como los estudios. Entonces, pues se dieron, el momento de máximo auge de España fueron los años 90. Y si miras la facturación de España, o sea, la riqueza de España, llega a un punto máximo en el 2006 y desde el 2006 para acá vamos bajando. Pero bueno, claro. sobrevivimos Era lo que te en todos los sentidos. iba a comentar. Claro que España llegó un momento en el que destacaba pues en prácticamente todas las áreas del deporte, en fútbol, en Fórmula Uno con Mm. Fernando Alonso, bueno, ha tenido una larga historia de grandes campeones del motociclismo. A mí me gustan mucho las motos, y España pues siempre ha sido pionero en tenis, ¿no? Con Rafael Nadal, es decir, que en cuestión de deporte pues siempre ha estado pues a la vanguardia, ¿no? Con grandes atletas. Y con esto que mencionas de la literatura en relación al deporte, me acuerdo de este libro, que ahora sí, espectadores me perdonarán que no me puedo acordar del apellido de este autor japonés, que tiene este libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? ¿Quién es, Vicente? Es Sí, Murakami, ¿verdad? Murakami, Murakami, ya. Murakami, Y, sí. y ese es un libro que a mí me gusta bastante porque yo en algún momento de mi vida, hace aproximadamente unos 3 años, corría bastante. Y yo siempre decía que correr era como meditar. Y muchas personas que lo hacen, Sí. es su forma de meditar, es una forma de vaciar tu mente, de enfocarte. Y es de lo que habla precisamente este libro, muy recomendable, de Murakami, de qué hablo cuando hablo de correr,
que es un escritor que corre maratones, ¿verdad? Entonces, básicamente el día lo divide entre correr, no sé cuántas horas corre diario, no sé si todavía lo haga, y ya por la tarde pues ya escribía, ¿no? Y es pues una forma de vida bastante pues austera, pero pues interesante. No sé si a ti te pasa lo mismo con el deporte que te ayuda de alguna manera a, no sé, a crear, a una especie de meditación donde Sí, se sí, se te ocurren ideas, no sí. sé, para tus obras, una terapia. Habitualmente, prácticamente todas mis obras se me ocurren haciendo deporte, pero todas, además, ya sea corriendo, ya sea andando o en bicicleta. Yo creo que el tema del asunto es que le llega más sangre, más oxígeno al cerebro y de alguna Claro, manera las neuronas conectan mejor, porque si no, no me lo explico, porque si yo me siento delante de la mesa y digo, voy a escribir una historia, no me sale nada. En cambio, voy corriendo y el problema es que a veces dices, bueno, ¿cómo lo hago para que no se me olvide todo lo que se me está ocurriendo, ¿no? Y a veces, y en ocasiones tienes problemas para solucionar una novela. Esto, ¿por dónde lo saco, no? O aquí falta algo, y no sabes lo que es lo que falta. Y corriendo te llega. Vamos, yo se lo recomendaría a todos los escritores que hicieran algo de deporte, no necesariamente correr, pero sí claro. andar, porque si no se nos va a quedar el culo plano a todos. Y sí, sí, sinceramente, aunque hay algunos escritores que son muy sedentarios, a mí desde luego me funciona muy bien. También he hecho deporte desde pequeño y me imagino que eso hace que me sea más fácil. Mi literatura no es toda deportiva, por ejemplo, Sin Fronteras o La Voz del Río. En Sin Fronteras el protagonista es un corredor de trail y en La Voz del Río el protagonista es un kayakista extremo, es un tío que se tira desde cascadas de 30, 60, 90, 100 metros de altura. Pero, por ejemplo, Flores de una vida es todo lo contrario. La protagonista era jubilada y quiere recuperar retazos de la vida que no ha podido vivir con su marido y la recupera a través de las flores. O sea que... Pero Flores de una vida también se me ocurrió corriendo. Eh, Y en cuanto al teatro, no, el teatro sí que es un poco distinto. claro, eso del deporte, pues también recomendable, pues no nada más a los escritores, ¿no, Vicente? Sino también es una de las, pues, principales remedios ante la depresión, ¿no? Para cuando te sientes mal, no hay mejor Sí, remedio o no es que hacer deporte, ya eso produce, pues, endorfinas, etcétera, que hacen que te empieces a sentir mejor y sobre todo que te hace más creativo, precisamente como lo mencionas. Ahorita se me vino a la mente también Nacho Cano, este músico pues famoso del ya legendario grupo sí, Mecano, que por ahí también una vez vi un documental de que, no sé si todavía ahora, pues, pero que en aquellos años lo primero que hacía en el día era correr no sé cuántos kilómetros, luego meditaba y luego se daba una ducha con agua fría, entonces dice que así ya podía empezar a crear, ¿no? Entonces yo creo que esto pues el deporte pues se aplica a todas las artes. Y también me acordé de Nietzsche, de este filósofo ¿no? que decía decía algo así, Vicente, como que a él nunca nun- nunca confiaría en una idea que no se le haya ocurrido llevando a cabo una caminata. Algo así, es decir, que nunca confiaría en algo que no se le hubiese ocurrido pues en el campo, en las afueras. Muy bien, pues Vicente, pues vamos al tema. Bueno, amigos, esto más que nada es una conversación informal, pero pues sí tenemos como que vamos a tratar de tener un tema y como les comenté, el de ahora serían las 10 obras principales, pues no, o canónicas que nosotros lo consideramos para alguien que quiere iniciarse en, en esto de la literatura, que ojalá, Vicente, ojalá haya jóvenes, ¿verdad? Sobre todo que les interese leer. Y algo que está pasando, Vicente, que estoy viendo sobre todo en México, que a mí se me hace muy interesante, es que hay gente bastante joven, te diré, unos veintitantos años, que está haciendo este tipo de podcast
y ahora los temas son de filosofía, son de literatura. No sé si en España también pase o esté pasando algo similar, pero en México como que se está poniendo de moda que jóvenes hagan algo, hablen acerca de literatura, porque ya entre los mismos jóvenes, lo que se llaman los millennials, como la literatura es algo que tan extraño para ellos o para estas generaciones que ya no leen, pues ahora como que el que lee ya se ve como alguien, como dicen en Estados Unidos, alguien cool, alguien que a quien seguir, admirar. Está pasando algo así que a mí se me hace bueno porque al menos pues se acercan un poquito a la literatura y a la filosofía. Entonces, te doy a ti la palabra en cuanto a la primera recomendación. Vicente, ¿quién sería un escritor bueno para empezar a leer, un escritor canónico para, para los Pues espectadores? bueno, entre los autores que yo señalaría como escritor canónico, como mínimo para conocer un poco lo que es la esencia de España, un escritor del siglo XX. España, el corazón de España es Castilla. Si conocemos a los castellanos, en buena parte conoceremos España, aunque, como es bien sabido, no sé si en Estados Unidos se sabe, en México desde luego supongo que sí que lo sabéis, España es una, no nación de naciones, porque no me gusta decirlo así, pero sí que es un conglomerado de diferentes regiones históricas. Pero el corazón es Castilla. A partir de Castilla se formó lo que es el carácter español con sus diferentes variaciones. Y Castilla, en concreto, en el siglo XX se quedó un poco encerrada en sí misma y hubo un autor, Miguel Delibes, tengo aquí la obra, no sé si se ve bien, Sí, sí, sí. fue el autor que consiguió captar el alma castellana. Ya era una cosa que habían intentado los autores del 98, tanto Unamuno Claro, como Azorín, hasta cierto punto Baroja, pero claro. Delibes consiguió eso, expresar la Castilla del siglo XX, una Castilla que se había vuelto muy sobre sí misma, pero él fue capaz de recrearla de una manera perfecta. Y si os hablo del Camino, Camino es una de las primeras obras que yo leí. La primera obra que leí en mi vida fue una obra de Galdós, que luego yo creo que habrá que hablar de Galdós, pero esta obra me llamó especialmente la atención, porque yo de pequeño veraneaba veraneaba y veraneé en un pueblo de Castilla, en la cual me encontraba con gente muy diferente que aquí en Cataluña, gente que era muy hábil en el campo, que conocía los pájaros, la naturaleza, si una vaca levantaba el hocico sabían que iba a llover, sabía dónde se encontraba el conejo, la perdiz, la gallina, dónde la gallina ponía los huevos, toda una serie de conocimientos que cuando esa gente emigraba hacia las zonas industriales no valía absolutamente nada. Entonces en este libro, en El Camino de Delibes, encontré esa misma situación, pero bien escrita, bien pensada, bien reflejada. Con lo cual me llamó muchísima atención y en cierta forma, porque lo leí con 12 o 13 años, me veía reflejado en Daniel el Mochuelo, aunque yo no era un niño de pueblo, pero me lo creí. Me gustaba pues eso, ir a las liebres con mi abuelo, a las truchas, etcétera. Es, Y es, in- bueno, Perdón, perdón que te interrumpa, Vicente, pero sí es muy interesante la literatura de Delibes, sobre todo esto del campo. Y bueno, Delibes fue un gran cazador, ¿verdad? sí, Aparte de escritor y un escritor pues aventurero. Y lo poco que he leído de Delibes, pues hay cierta crítica a la urbanización, ¿no, sí, Vicente? Es decir, de alguna manera como compara el campo con la ciudad y critica tanto la urbanización, pero también critica de alguna manera el campo, ¿no? Es decir, una crítica en el sentido de que hay que ha habido una falta de progreso en el campo que sí, se ha quedado olvidado, que es lo mismo que pasa pues en las zonas rurales pues de México, de Estados Unidos, no tanto. En Estados Unidos la zona rural pues no es una zona olvidada, hay una, eso tienen su propio tipo de ideología, incluso ideología política, etcétera. Pero en México yo creo que pasa algo similar que en España, yo creo que peor, que es el olvido del campo, el olvido de las zonas rurales.
Y eso que mencionas, Vicente, se me hace interesante de que los conocimientos de un hombre de campo, cuando llega a la ciudad, no vale nada, No valen ¿verdad? Es para decir, nada. hay una... eh, Sí, se- una eh, cultura que se- se ha formado, una cultura que se ha formado a lo largo de siglos, unos conocimientos. Llegó un momento en los años 50, 60 que de repente se vaciaron de utilidad. Con lo cual claro, rompimos la cadena, formamos grandes guetos en las grandes ciudades españolas, Barcelona, Madrid, pero de gente completamente desarraigada, sin una cultura, sin una cultura propia. Yo lo viví porque era hijo de migrantes y allí estábamos amontonados, pues gente de diferentes zonas de España, pero no había ninguna, incluso estábamos en Cataluña, incluso ni la cultura catalana. O sea, la cultura catalana desapareció porque los inmigrantes no le prestaban atención, pero las culturas de las otras zonas de España, de los inmigrantes de España que fueron a dar allí, también se perdieron. Éramos prácticamente todos un poco desarraigados. Y bueno, claro. Delibes lo supo reflejar muy bien. Es decir, Eso, el hombre de campo tiene nombre en el campo y sí, cuando llega a la ciudad se convierte en un simple número más, ¿no? Es decir, de alguna manera pierde su valor, pierde lo que realmente es, y de ahí este desarraigo, ¿no? Quizás, sí. eh, Una cosa que me llamaba mucho la atención en aquella época era la gran personalidad que tenían las gentes de pueblo. Cada uno era una persona con con una característica personal muy marcada. En cambio, cuando volví a la zona industrial, a la periferia de Barcelona, éramos todos absolutamente iguales. No digo los demás, digo todos, yo me incluyo. exactamente, ¿Eh? O sea, exactamente. Es seríamos decir, todos. la cultura de las masas, ¿no? De la ciudad, como diría de alguna manera Ortega y Gasset, ¿no? Con esto de, de las masas, la ciudad y bueno. Eh, pues yo recomendaría, y basado en mi experiencia, a Miguel de Unamuno. Y bueno, quizás Miguel Unamuno puede ser un poco difícil para alguien que empieza en la literatura. Sin embargo, yo creo que Miguel de Unamuno fue uno de los autores que más me sedujo cuando yo era estudiante e hizo que me dedicara a esto. Sobre todo una obra que yo la considero lo mejor de Unamuno, que es San Manuel Bueno Mártir. ¿Eh? Y bueno, San Manuel Bueno Mártir, algunos lo consideran una novela corta, otros lo consideran un cuento largo. A mí me gusta más decirle un cuento. Por ahí Vicente parece que por ahí lo tiene. Y Sí. lo que más excelente. Lo que más se Ya, me, ya no me levanto más. ¿Eh? lo interesante de este pequeño relato, que yo lo tuve que leer en una clase muy general de literatura que siempre lo incluían, era que ahí plantea Unamuno algo que a mí hasta la fecha me ha intrigado y es que Jesús murió sin tener fe. Es decir, no me gustaría explicar la novela, de qué se trata para que ustedes la lean, pero si no la han leído, pero por ahí Unamuno intuye que Jesús muere sin creer en la vida eterna, algo que es en lo que se basa el cristianismo, es decir, lo que hace distinto al cristianismo de todas las demás religiones. La originalidad del cristianismo es la creencia de la resurrección, es decir, de que vamos a resucitar con nuestro cuerpo, ¿verdad? Como individuos. Y esto es algo que no tienen las otras religiones. Claro, se habla en otras religiones de quizás de las almas, etcétera, etcétera, transmigración de las almas, por ejemplo, de los pitagóricos desde siglos antes de Cristo, pero ninguna religión te da esa esperanza de que vas a resucitar con tu carne, ¿verdad? Es decir, con tu cuerpo. Entonces, Unamuno plantea eso en San Manuel Bueno Mártir, que Jesús realmente murió no creyendo. Y esto es algo que a mí pues siempre se me hizo interesante y de ahí que me empezara a interesar Unamuno. Entonces yo recomendaría ese San Manuel Bueno Mártir
Y ya sí, otra obra de Unamuno, a mí no me gusta todo Unamuno, debo de confesar. A mí las otras novelas, e incluso el teatro o la poesía, no me llegan tanto, no me llaman tanto la atención. Pero otra obra de Unamuno que me gusta es Niebla, sobre todo porque tiene elementos por ahí que yo los considero vanguardistas, sobre todo para la época, que si nos ponemos a pensar, ya Cervantes lo había hecho. Esto de que el personaje, de alguna manera, se da cuenta, el personaje principal que se llama Augusto Pérez, en un momento de la historia se da cuenta de que es un personaje de ficción y decide rebelarse contra ello, incluso va a visitar al mismo Unamuno a su despacho, que esta es una de las escenas de toda la literatura que he leído que más me gustan, para decirle que él no es un personaje de ficción, que él tiene identidad propia y que Unamuno no puede hacer como autor con él lo que le dé la gana. Entonces yo recomendaría a Unamuno empezar con San Manuel Bueno Mártir, porque Unamuno pues tiene una obra pues extensa. Si les interesa la filosofía y la teología, pues del sentimiento trágico de la vida, aunque Unamuno decía que en San Manuel Bueno Mártir él había vertido todo su sentimiento trágico de la vida. Yo creo que Unamuno pensaba que San Manuel Bueno Mártir era era su mejor obra. ¿Tú qué opinas de Unamuno, Vicente? Pues bueno, yo de Unamuno lo que más me gusta es Niebla, por supuesto. Claro. Y además me gusta porque la primera obra de teatro que escribí yo, Luz Difusa, hay dos tramas paralelas, pero una de las tramas que sale ocurre en una librería. Se llama Parece que estamos teniendo problemas de transmisión. Cervantes y compañía. Y nada más Alonso Quijano. Evidentemente es tanto de Niebla, de Unamuno, como de Luigi Pirandello, de seis personajes en busca de autor. Así que sí, desde luego Niebla me parece una novela fantástica. La recomiendo, ¿eh? Independientemente de que a mí me influyera para escribir mi primera obra de teatro, creo que es la que se lee muy bien, está muy bien llevada y además cuando llegas al punto álgido de la novela, que lo hemos contado sin querer un poquito, ¿no? Es antes en su momento en la segunda parte del Quijote, ¿no? Un poco. Claro. Eh, a mí, Y bueno, a mí Niebla me gusta en con en relación a estos aspectos vanguardistas, pero también hay cierto influencia del modernismo, ¿no? En Niebla veo por ahí, no sé si tú veas lo mismo, que a mí el modernismo es un movimiento que no me gusta mucho y, y bueno, quizás es una apreciación personal, eh, pero sí, muy recomendable, sobre todo para alguien que quiere empezar con Unamuno, Niebla y San Manuel Bueno Mártir, ¿verdad, Vicente? sí, sí, desde luego. Yo he leído varias obras de Unamuno y las que se me han quedado en la cabeza han sido estas, porque si me preguntas algo del sentimiento trágico de la vida, te diré que no me acuerdo de nada. En O cambio, de estas han quedado. Y el personaje de Augusto, o Abel Sánchez, ¿no? Que no, también es otro, la tía Tula sí, o la y tía Tula, pero, que son ya obras pero yo creo que el personaje más logrado es Augusto, ¿eh? sí, Creo, vamos. sí, sí, La parte del modernismo que comentas tú, yo no se la noté, ¿eh? No, el modernismo estaba allí. Unamuno, Niebla, pues Valle Inclán andaba por allí con las sonatas, me parece. No sé ahora claro. exactamente los años, pero O coincidía más incluso, o menos la época. o incluso Machado, ¿no? También influencia del modernismo y ahorita que mencionabas todo esto del campo, pues no hay que olvidar la poesía de Machado, de Antonio Machado, porque Sí. su hermano era poeta también. Y,
y pues sí, los campos de Castilla, ¿no? Que mencionabas también, esta literatura de Castilla, pues Machado es uno de los principales, que también muchas personas a veces llegan a la literatura por medio de Machado, porque pues Machado ha sido musicalizado y popularizado pues principalmente por Serrat, y por otros cantautores, ¿no? Alberto Cortés, entre otros. Y también es una forma de llegar a la literatura mediante la música, que de alguna manera la música hace estos versos más populares y, y ya pues incluso muchas personas a lo mejor no saben que muchas de las letras de Serrat pues no son de Serrat, son de Antonio Machado, ¿no? Que lo popularizó pues en los años 70. Muy bien, entonces ahí tenemos a Delibes, tenemos de Unamuno, a Unamuno como recomendación. ¿Otro que te gustaría recomendar, Vicente? Pues ahora voy a seguir con Castilla, con las tierras altas de Castilla. Pero en este caso me voy a ir a un autor, así como Delibes o Cela o Valle Inclán, son autores netamente españoles que han seguido en su prosa, en su manera de escribir la tradición española. Ahora me voy a ir a un autor de influencias anglosajonas, de Faulkner en concreto. Me Claro, refiero a Juan Bennett y en concreto aquí os estoy enseñando un libro de un ensayo que es La inspiración y el estilo, pero yo recomendaría Volver a esa región, un libro de 1966 que Juan Bennett escribió. Bennett era también ingeniero, era ingeniero de camino, canales y puertos, y lo escribió mientras realizaba las obras del pantano del Porma. En los años 50-60 en España se hicieron multitud de pantanos, era ingeniero y entonces tenía que pasar meses fuera de su casa y aprovechaba para escribir. Pues bien, a diferencia de Delibes lo que hizo fue captar a los paisanos, al paisanaje un poco. Delibes lo que hizo fue crear un mundo ficticio sobre el terreno que veía, sobre la tierra que veía, sobre la desolación que había a su alrededor y lo pobló de personajes imaginarios suyos. Su mundo es mucho más completo, tiene un cierto aire onírico, conoció, no le influyó directamente, que era Julian Grach del castillo de Argol, y lo recomendaría por eso mismo, ¿no? Porque como a partir del terreno, él se hizo sus estructuras mentales y creó un mundo propio a partir de la técnica de Faulkner. Estamos hablando del año 66, García Márquez. Me parece que fue también en esa época cuando escribió Cien años de soledad y también utilizó el sistema este de crear un mundo propio faulkneriano, ¿no? Entonces lo recomendaría por eso, claro. porque es una ruptura en la manera de escribir español, la tradición española un poco al margen. De hecho, la calificaba un poco de estilo tabernario. A Baroja lo consideraba que utilizaba el estilo de la taberna y él prefería el estilo, que para él el gran estilo era, por ejemplo, el estilo de Moby Dick o grandes novelas anglosajonas. Y él, su manera de escribir es completamente anglosajona. Luego en esta línea siguió Julián Marías y alguno más. Pero él, digamos que fue el fundador de esta nueva manera de escribir en España. Él, Luis Martín Santos, que siguió más bien la influencia de Joyce, etcétera. Y bueno, Un poco Faulkner, antes Cela, también. Cela también había tirado un poquitín de los autores americanos, ¿eh? pues Pero sobre todo el que lo. Sí, 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 sí. Faulkner una gran influencia para esta literatura del boom, ¿no? Del boom latinoamericano, Sí, inclusive influencia también en Juan Rulfo, que es uno de mis autores favoritos pues de todo el mundo, Juan Rulfo, mexicano, que, bueno, que pues tiene diversas influencias, pero una de ellas era Faulkner como lo fue de otros autores de la época. Y bueno, hay quien considera a Bennett el mejor escritor español de la segunda mitad del siglo XX. Vicente, ¿tú qué opinas al respecto? hombre, a mí Bennett me gusta mucho, pero decir que es el mejor escritor español de la segunda mitad del siglo XX no estaría tan seguro. Hay todavía autores de la generación de los 50 que son muy buenos prosistas. Está Ana María Matute, por ejemplo, Carmen Martín Gaite, que luego la comentaré, el mismo Bennett, Julián Marías.
Muñoz Molina, no sé si lo he dicho, creo que sí. O sea, hay varios que... y los autores mayores todavía estaban activos. Cela, Torrente Ballester, el mismo Claro. Delibes, Aldecoa. No, había una nómina de autores muy importantes. Lo que él sí que fue el más rompedor. Decir que fue el mejor no lo sé porque también, aunque yo he recomendado Volver a esa región no tiene que ser una persona que esté acostumbrada a leer. No es un libro fácil de leer y si alguien tiene por costumbre leer libros más ligeros, Volver a esa región quizás no le guste. Y luego su obra es toda es un poco repetitiva. Sí, tiene un altísimo nivel, pero también tiene sus defectos. La psicología es una psicología suya propia, no es de los personajes, etcétera. Y Vicente, hay por ahí una controversia, ¿no? En cuestiones de la editorial de Volver a esa región, que me parece que Bennett quería recuperar los derechos, no me acuerdo en qué editorial se publicó y nunca No lo los sé, pudo, creo que nunca los pudo yo la recuperar. edición que tengo No, pues no lo sé, yo tengo en la misma colección de Destino, ya. tengo Volver a esa región, pero no Ah, desconozco qui- no sé, o quizás estoy ese aspecto. confundiéndolo Eso se publicó con con otra, Alfaguara. quizás lo estoy confundiendo con otra obra que hubo por ahí una controversia, pero bien, entonces tenemos a Juan Benet y bueno, mi recomendación, y esto también viene por experiencia propia de los autores que a mí me cautivaron cuando era pues joven, yo creo que Becker, que es este autor de la época del romanticismo español, eh, que buscaba lo que buscaban los románticos, que era el expresar el sentimiento. Y yo como profesor, siempre San Manuel Bueno Mártir y Becker es lo que más le gusta a mis alumnos. No sé si es porque es de lo que más me gusta a mí, de alguna manera les transmito este gusto, esta pasión, pero yo creo que es más por el tema. Bueno, Namuno ya mencioné un poquito todo esto de que si Cristo no creía o si creía, etcétera, etcétera. Y Becker, sobre todo porque es una poesía pues sencilla, es una poesía pues muy romántica, ¿verdad? Es decir, que expresa bastantes sentimientos, entonces es un acercamiento interesante a la poesía para alguien que llega a ella por primera vez. Y también he visto que a los jóvenes les gustan mucho las leyendas que escribió Becker, estas leyendas de terror, como La Cruz del Diablo, ¿qué otra? El Monte de las El Ánimas, Monte de las Ánimas, exactamente. el Corzo. Así es. Y bueno, en los alumnos pues siempre, a veces hasta me dicen que lo leyeron de noche y que les dio miedo, etcétera. No sé si es verdad o mentira. E incluso en YouTube ustedes pueden encontrar como tipo audiolibro estas narraciones de Becker muy bien narradas con efectos especiales y todo, de acerca de esta, pues esta literatura de terror que era muy común en los románticos, ¿no? Pues de ahí viene Drácula, la gran obra de Bram Stoker, es una obra de este periodo del romanticismo, donde los escritores en aquellas épocas, estoy hablando del siglo, eh, que es el siglo XIX, ¿no? Los 1800 aproximadamente, si mal no me equivoco, y, y escritores como Bram Stoker que empiezan a ver hacia Europa oriental, donde había estas leyendas de Drácula o de los vampiros, que era para crear pues sentimiento de alguna manera y por revalorar las leyendas populares. Y bueno, Becker de alguna manera hace esto en España, no viendo hacia Europa oriental, ¿verdad? Sino viendo hacia España, pero aparte un poco pues desconocidas o misteriosas de España, como es Soria, ¿no? Soria en que le cautivaba a Becker como le cautivó a Machado y otros escritores, en el sentido de que Soria, pues tierra de leyendas, ¿no? Y todo esto de las ruinas de este, eh, que era un castillo de los templarios, ¿no? No sé, bueno, Sí, en el monasterio, bueno, parte de Becker conocía muy bien aquella zona y claro. de hecho en la frontera con Aragón está el monasterio de Veruela, entre Soria y Ujú. Zaragoza, y allí escribió las cartas desde mi celda también.
Bueno, Soria siempre ha sido tierra de, no de escritores propiamente, pero sí de escritores que van a dar allí. Así Bécquer, es. Machado, Gerardo Diego, Sánchez Dragó, Sánchez Dragó, a quien que le también anda mandamos, por ahí. quien le mandamos un saludo. Em, Así que pues Becker, amigos, Becker es una buena introducción y, y yo recuerdo una vez que me compré La Cruz del Diablo en una edición que ya desgraciadamente no conservo en Ciudad Juárez, bueno, Ciudad Juárez es la frontera con Estados Unidos, a un señor que vendía libros ahí en la acera. Tenía libros así en la acera, en México le llamamos banqueta, no sé en España cómo le llaman la acera, y, Hace, ya, y tenía libros usados y ahí fue la primera vez que conocí a Becker, que me llamó el título, me llamó la atención el título La Cruz del Diablo y era nada más esta leyenda, era nada más un librito que traía la leyenda del Cruz del Diablo, así que pues interesante dónde se puede conseguir uno, dónde se puede topar, uno con obras importantes. Y bueno, Vicente, ¿quién más? Ya dijimos, bueno, sí, adelante. pues ahora nos vamos a ir hacia el faraón de las letras españolas del siglo XX, digamos, ¿no? Un escritor que comenzó muy temprano, en 1942, con la familia Pascual Duarte, continuó en el 51 con La Colmena, El viaje a la Alcarria, y en 1983 Mazurca para dos muertos. De 1983 en adelante su nivel literario bajó muchísimo, pero aún así creo que es un autor fundamental, y ya no solo por sus novelas, ¿eh? Si estamos hablando de alguien que quiere conocer España y la quiere conocer de una manera especial, literaturizada, pero hecha, pero andada, entonces tenemos que ir a buscar este libro, que es el viaje a la Alcarria, que por cierto, Claro. el propio Cela me lo dedicó en su momento, en Wow. 1998. Sí. Wow. Y bueno, se enfadó un poco conmigo, porque quería un libro de lujo, de dónde iba con este librito, ¿no? Pero bueno, la cuestión No, es que él, no, no, muy no. cordialmente, muy educadamente, lo Sí. firmó. Esto era una invitación a un cursillo de los que organizaba él, y bueno, pues tuve la suerte de que me invitara. Pues Excelente, yo Vicente. destacaría de Cela los viajes. Voy a, voy a, Los voy, viajes, el viaje a la Alcarria. Perdón Dime, que te dime. interrumpa, voy a hacer un pequeño paréntesis que de repente se nos está cortando, amigos, la transmisión, pero pues comprendan que hay un océano de por medio, literalmente, entre, Sí, entre Vicente y yo. Yo estoy en Texas, Vicente está pues en España. Así que una disculpa si nos cortamos de repente, pero bueno, volviendo a Cela, pues claro, es Cela importantísimo de los escritores del siglo XX. El viaje a la Alcarria, claro, un libro muy interesante. Y fíjate que a mí Cela me llega por medio de una obra que se considera, no sé si menor, porque bueno, Cela tiene muchísimas obras, era un libro sobre toros. A mí siempre me han interesado los toros, la fiesta brava, y Cela quiso ser torero en algún momento. Y tiene un libro por ahí que yo me topé de casualidad en una biblioteca de la universidad donde estudiaba, que creo que se llama Toreo de Salón, que es más bien un libro de pequeños textos y fotografías. Entonces así fue como yo conocí a Cela y bueno, ya después pues la familia Pascual Duarte, Viaje a la Alcarria, que a mí también me gusta bastante, y pues La Colmena, ¿no? La Colmena, que es una obra pues primordial o una obra de las grandes obras de la literatura. Y lo que se me hace interesante de La Colmena es el manejo que tenía Cela de los personajes. Es decir, porque La Colmena, no sé cuántos personajes aparecen y cómo los maneja Cela, pues es impresionante y todo pasa en un café, ¿verdad, Vicente? Si mal no recuerdo. Es Sí, decir, sí, el el café espacio de Doña Rosita.
claro, es un café y ahí pues pasa un sinfín de personajes y eso es lo que se me hace muy interesante de Cela, la destreza para el manejo de personajes, ¿verdad? Em, bueno, y bueno, Cela pues él mismo era un personaje, ¿verdad? Es decir, un personaje pues bastante controversial. Y, Sí, y como anécdota, Vicente, como cuando Cela escribió este libro de Cristo versus Arizona, que es una de sus últimas obras que muy mal vista por la crítica, incluso me parece que a Cela no le gustaba tampoco mucho, pero cuando escribe esa obra, que es a finales de los años 80, me parece, él vino a la Universidad de Arizona, en donde yo hice mi doctorado y ahí vivió pues meses. Así que, bueno, Cela es premio Nobel, ¿verdad? Entonces, cuando yo estudié mi doctorado, que ya fue a principios de la década antepasada, en los 2000, siempre existía el mito de Cela o la leyenda de Cela, de que por estos pasillos anduvo Cela, es premio bueno, Nobel y había todo tipo de anécdotas, porque pues él era un hombre que generaba pues amor, generaba odios, generaba de todo, ¿verdad? Entonces, por ahí anduvo el buen Camilo José Cela. Bien. em, bueno, yo, Vicente, ahora voy a mencionar a mis últimos dos autores que recomendaría. Baroja, Pío Baroja, de la generación del 98, y Mariano José de Larra. Bueno, voy a empezar por Larra. Bueno, Larra yo lo recomiendo porque es un escritor que vive en esta transición entre lo que fue la ilustración y el romanticismo, la ilustración española y el romanticismo español, en una época pues bastante difícil, de la cual pues ya hablaremos en que fue el siglo XIX, quizás en otra emisión políticamente difícil, pues son todas estas guerras civiles, las guerras carlistas, etcétera, etcétera. Y Larra, bueno, es un escritor que se puede considerar ilustrado, porque de alguna manera escribe artículos, pero también romántico, porque hay mucho sentimiento vertido en esos artículos y un sentimiento pues bastante oscuro. A mí me gusta Larra porque es un autor muy crítico de la España de su tiempo y, y tiene pues grandes, grandes artículos, por así decirlo. Por ejemplo, el Vuelva usted mañana, ¿verdad? Vuelva usted mañana que critica pues no sé si la pereza del pueblo español, que eso es algo también aplicable a la cultura latina, no nada más a España. Por ejemplo, en México, pues siempre es, no, bueno, se lo tengo mañana o pasado, etcétera, etcétera. Es algo que compartimos, yo creo que todos los latinoamericanos, y a mí me gusta mucho Vuelva usted mañana. Y hay otro que me gusta mucho también, que me parece que se llama Día de Difuntos. No recuerdo si es el título sí, ya exacto, Día de Difuntos. eh, que esto luego yo lo relacioné con una canción que no tiene nada que ver, pero hay una canción de un grupo de Clash, de un grupo que era de punk de Inglaterra, que, Atlas. que tiene una canción que se llama City of the Dead, la ciudad de los muertos. Entonces, de alguna manera se relacionan los temas. Y entonces Larra, bastante crítico, bastante agrio y una literatura pues que me lleva también a Baroja, que Baroja también es un escritor que escribió pues más de 100 novelas. Ahora sí que hay de dónde escoger de Baroja, pero de Baroja yo escogería para alguien que quiera empezar a leer literatura, la novela quizás más icónica, que es El árbol de la ciencia. Y bueno, no voy a decir de qué se trata para que la lean, eh, pero es una literatura pesimista, ¿verdad? Es una crítica feroz a la España de principios del siglo XX, bueno, desde la perspectiva de Baroja. Y, y es una literatura que viene de esta corriente, yo veo, heredera del realismo y del naturalismo.
Y bueno, el naturalismo tiene que ver con una representación del mundo pues bastante cruel, por así decirlo, darwinista, de la sobrevivencia del más fuerte. Y algo que se ve en Baroja y se ve en el árbol de la ciencia es que al final el mundo termina por comerse o por derrumbar al personaje. Este, bueno, no voy a decir más porque quiero que alguien que la lean, pero muy, muy recomendable Baroja. Si ustedes están teniendo una depresión y quieren salir de ella, pues no, no es muy recomendable leer a Baroja o el árbol de la ciencia porque se van a deprimir más. Mejor lean a Vicente García Campo, ¿verdad? Que la literatura, pues, me imagino más positiva con todo esto Sí. del campo, del deporte, etcétera, etcétera. Eh, pero esos serían mis dos últimos autores, Larra y Baroja. Y Vicente, ¿cuál sería tus últimos autores que nos recomendarías? Bueno, yo por defender un poquitín a Baroja diré que Zalacaín, el aventurero, es una Ya. novela vitalista Bueno, eso tiene razón. y Bueno, es que animal. Baroja también era un viajero, ¿verdad? También Sí, tenía sí, una sí, vocación de viajero, así que sí, tiene razón. No todo Baroja es tan pesimista, pero por lo general es como que el adjetivo en el que se le adjudica, ¿no? sí, es un poco de pesimista. Y algo también que me gustaría mencionar, Vicente, es que a mí los escritores que más me interesan son los que mezclan la filosofía con la literatura, es decir, Ujú. que no es nada más una narrativa como lo hacían, por ejemplo, los realistas. Y Baroja es un escritor muy Sí, filosófico, así que amigos, si les gusta la filosofía, Baroja es un escritor muy filosófico, Unamuno es un escritor muy filosófico, no nada más filósofo, sino también era pues teólogo de alguna manera. Y bueno, eso también es parte de mi predilección por Baroja y Unamuno, que son escritores muy filosóficos. Ahora sí te doy la palabra, Vicente, para que sí. nos des tus últimas recomendaciones. Pues yo mi última recomendación, puesto que estamos hablando de autores españoles y de tratar de hacer un cuadro de lo que sería la España del siglo XX a través de la literatura, creo que no tendría que faltar Carmen Martín Gaite. Claro, ¿Por qué? Por toda su carrera literaria, porque en la primera parte de su carrera literaria fue una escritora del realismo, pero después, a partir de los años 90, bueno, ya tuvo una serie de problemas en su vida, problemas sentimentales, problemas, se murió su hija, y se recuperó con, digamos que su vía de recuperación fue con una novela que no tenía nada que ver con España, más bien con Estados Unidos, eh, Caperucita en Manhattan. Esta novela la llevó al estrellato. bueno, mío, parece que se Anglo. congeló. Ah, Perdón, perdón. se congeló la imagen, pero sí alcanzamos a ver el libro y la portada, Vicente, De Caperucita en en Manhattan. Manhattan. Claro, claro, Carmen Martín Gaite, una pues gran escritora, y yo la obra que recomendaría, ahora que lo mencionas, pues yo creo que es tu obra más de las más icónicas, que es El cuarto de atrás. El cuarto de El atrás, cuarto de atrás, que es una especie, hace muchos años que la leí, Vicente, así que no, quizás me equivoque, pero por lo que recuerdo, es como un ejercicio de memoria, ¿no? Es decir, si mal no recuerdo, el cuarto de atrás es como una especie de inconsciente que está ahí y es un libro, pues no sé si llamarlo de memorias, pero sí donde el recuerdo pues juega un papel muy importante. Y me acuerdo mucho de ese libro, del epígrafe, que es un epígrafe que lo toma de Unamuno de Niebla, que dice algo ah, así, cuando un hombre duerme y está soñando, ¿qué es más real? ¿El hombre que duerme o su sueño? Bueno, no lo estoy diciendo sí, sí. exactamente como lo dice Unamuno, pero me acuerdo que de este epígrafe del cuarto de atrás. Así que Carmen Martín Gaite. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Vicente, ya para Pues terminar no, nuestra primera emisión? sí. Yo me quería, el libro de Carmen Martín Gaite al que yo me quería referir era Nubosidad Variable, porque es un espejo de la realidad española de los años 90. Y con eso ya acabaríamos el dibujo de la España del siglo XX. Y ya con eso yo ya acabaría por hoy. Perfecto. Y Vicente, pues hemos hablado de los escritores más icónicos, pero no has mencionado al más icónico de todos, Cervantes.
Ah, bueno, Claro, sí lo mencionaste, dijiste que no hiciste tus exámenes de Ida Cervantes, pero Cervantes también es alguien al quien hay que acercarse. Sin embargo, hay mucho miedo para acercarse a Cervantes. Todo el mundo cita a Cervantes o el Quijote o reconocen escenas, la escena de los molinos, etcétera, pero muy pocos han leído la obra. Así que voy a aprovechar aquí para hacer, recomendar un curso que estoy haciendo y que estoy subiendo a mi canal todos los martes sobre cómo adentrarnos en el Quijote y sobre todo cómo el Quijote nos puede ayudar en nuestras vidas, toda la filosofía que hay para ser mejores personas. Así que los martes un episodio sobre el Quijote. Y bueno, Vicente, qué nos tienes que decir tú de por qué hay que leer el Quijote? bueno, el Quijote hay que leerlo primero porque España es un país de Quijotes, pero más de Sancho Panzas. Entonces, si queremos conocer lo que es España, tenemos que leer a Don Quijote. Y si no queremos conocer lo que es España, el Quijote es un libro divertidísimo. Yo les aconsejaría de Andrés Trapiello, lo que ha hecho ha sido traducir el Quijote al español actual. Una de las limitaciones que tiene el Quijote es su lenguaje. Para un filólogo pues no es ningún problema, pero para una persona que está acostumbrada a otro tipo de lenguaje, al lenguaje español del siglo XX o XXI, pues le puede gustar. Hay esta edición de Andrés Trapiello que lo que ha hecho ha sido, y fijaos la palabra que utilizo, traducirlo al español actual. Y se van a reír. Yo recuerdo leer el Quijote y me caían las lágrimas. Además, el Quijote tiene dos partes muy diferenciadas. La primera es muy buena y la segunda, si estamos hablando de genios de la literatura universal, el único que se puede comparar como escritor a la segunda parte del Quijote son algunas de las obras de Shakespeare. Así que ya que tenemos esa posibilidad de alcanzar el Quijote y hacer eso, ya daría por terminada la charla sobre Cervantes, que no lo hemos incluido ni Luis ni yo porque hemos pretendido traer una serie de buenos autores, pero ya digamos que Cervantes juega en otra liga. Así es. Y como mencioné al principio, pues no estamos hablando de los mejores escritores, ¿verdad? Porque pues yo creo que hay muchos escritores que no son tan conocidos como los que mencionamos, que incluso son mejores, ¿verdad? Porque así en la vida muchas veces el que sobresale no es siempre el mejor, sino el que tuvo quizás la suerte o estuvo en el tiempo correcto para hacerlo. Pero sí son quizás de los escritores pues más icónicos que para alguien que está empezando en este mundo de la literatura, tanto como lector, pero como escritor, porque para escribir pues también hay que leer bastante, ¿verdad? Serían de los principales que tanto Vicente como yo recomendaríamos. Y bueno, cabe recalcar que tanto Vicente como yo pues somos profesores de literatura, así que tenemos, pues, no sé, la experiencia de qué es lo que más le llama la atención a los alumnos, ¿verdad? Es decir, podemos recomendar basado en lo que nosotros hemos visto que les gusta más a los alumnos y obras que hacen que luego el alumno pues ya siga su propio camino por la literatura y pues lea lo que mejor le parezca. Bueno, Vicente, pues hemos terminado esta primera emisión. Nos vemos en una semana. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Pues Bueno, ya plantearemos un nuevo tema y hablaremos así, sobre ello. así es, Vicente. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches o buenos días. Un saludo a las personas que nos ven en España, en Latinoamérica y por ahí. El otro día me di cuenta que también hay espectadores por China. Vicente, imagínate, es la magia del Internet que llega a todas partes. Así que un saludo a todos y Vicente, hasta luego. Hasta luego. Adiós.